La Gran Muralla China, una de las maravillas del mundo, un símbolo que reconocemos al instante, un gigantesco dragón de piedra que se extiende a través de montañas y desiertos, abarcando miles de kilómetros. Cada año, millones de personas de todo el mundo llegan aquí para tocar la eternidad, para sentir la grandeza de un antiguo imperio. Pero, ¿qué pasaría si toda esta historia fuera un monumental engaño? ¿Y si este impenetrable símbolo de civilización no fue construido por quienes creemos, ni con el propósito que nos han contado? ¿Qué tal si, en este momento, nos encontramos ante el mayor enigma, esculpido en piedra, y ni siquiera somos conscientes de ello? Nos cuentan una historia sencilla, casi de cuento de hadas. Nos trasladamos al siglo III a.C. El gran emperador Qin Shi Huang unifica los fragmentados reinos chinos en un solo imperio. Pero desde el norte, de las vastas estepas, amenazan constantemente tribus nómadas y salvajes. Los hunos son rápidos, feroces y escurridizos. Ante este desafío, el emperador toma una decisión brillante pero brutal: construir un muro que separe para siempre la civilización de la barbarie. Esta es la versión oficial, la que aparece en los libros de texto. Una historia sobre el orden defendiendo su territorio del caos. Sin embargo, incluso en esta leyenda, aparentemente perfecta, hay detalles que no encajan desde el principio. Estamos de pie en una de las antiguas secciones, intactas y sin restaurar. Un viento frío sopla desde el norte, proveniente de las estepas mongolas. Según la versión oficial, es de allí de donde debería haber llegado la amenaza. Bajo nuestros pies, enormes losas de piedra, colocadas por las manos de cientos de miles de trabajadores hace siglos. Todo parece tener sentido. Todo, excepto un detalle que pone la historia de cabeza. Miren las saeteras. Son estrechas rendijas talladas en el grosor de la muralla, diseñadas para los arqueros. Son los ojos y los dientes de esta fortaleza. Y esos ojos no miran hacia el norte. La abrumadora mayoría de las saeteras en puntos clave de la muralla están orientadas hacia el sur, hacia el corazón de China. Están dirigidas a aquellos a quienes la muralla, en teoría, debería haber protegido. Ahora dejemos atrás las antiguas ruinas. Pensemos en esa famosa muralla que hemos visto en miles de fotografías. Escaleras perfectamente alineadas, majestuosas torres donde pasean turistas maravillados. La sección de Badaling es una de las cartas de presentación de China, un ícono de la antigüedad inquebrantable, reproducido en todo el mundo. Pero, ¿sabías que esta muralla, este símbolo de poder ancestral, fue prácticamente reconstruida en 1957? Lo que nos muestran como un gran legado es, en realidad, una impresionante atracción del siglo XX. No se trata de una restauración, es una escenografía diseñada para encajar con la leyenda. Así que tenemos una pared cuyas saeteras miran en la dirección equivocada, y hay otra pared, la más famosa del mundo, que resulta ser una reconstrucción moderna. Esto ya es suficiente para cuestionar toda la historia oficial, pero el paradoja de las saeteras y la falsificación turística son solo rasguños en la superficie de una gigantesca enigma. ¿Y si nos estamos equivocando no solo en los detalles? ¿Y si toda la lógica militar de esta estructura, su extraño emplazamiento en montañas impenetrables, sus bucles sin sentido y su altura inadecuada para la defensa, es un absoluto absurdo estratégico? Olvídate de la lógica de los libros de texto. Mira el mapa. La Gran Muralla no es solo un obstáculo que bloquea los pasos cómodos en los valles. No, se eleva por acantilados imponentes. Trepa montañas donde no solo la caballería, sino incluso un grupo de infantería, tendría enormes dificultades para avanzar. Cualquier general, ya sea de la antigüedad o de hoy, te diría: esto es una locura. ¿Por qué gastar los recursos de una civilización construyendo una fortificación en un lugar donde la propia naturaleza ya ha creado una barrera impenetrable? Esto no es defensa. Es un esfuerzo titánico, absurdo
dirigido a la nada. Pero incluso si suponemos que el enemigo, por algún milagro, decidiera asediar estas montañas imponentes, la pared en sí no representa un obstáculo serio. Su altura promedio oscila entre 3 y 8 metros. Eso es como la altura de un edificio de 2 o 3 pisos. Cualquier ejército organizado, incluso uno antiguo que cuente con escaleras de asedio básicas, podría superar esa barrera en cuestión de minutos. No se trata de una fortaleza capaz de resistir un asedio. Más bien, es un gigantesco parapeto decorativo. Impresiona, pero no protege. Construir una pared así para defenderse de un ejército real es como intentar detener un tanque con una cerca de jardín. Sí, es una delimitación. Sí, marca un límite. Pero ante el primer choque serio, se desmoronará en astillas. Esto puede parecer una fortificación, pero en esencia, es completamente inútil. La absurdidad se intensifica al observar su trayectoria. La pared no avanza en línea recta, separando el norte del sur. Se retuerce, forma extrañas y sin sentido curvas, a veces adentrándose decenas de kilómetros en el territorio que debería proteger, para luego regresar casi al mismo punto. Estos giros no rodean alturas estratégicas ni ciudades. Simplemente están ahí. Es como si los constructores no hubieran intentado crear una línea defensiva, sino que dibujaran en la tierra un gigantesco y confuso patrón, burlándose de la misma idea de la estrategia militar. Y aquí llegamos al punto crucial. Todo este titánico esfuerzo de construcción se justificaba como una defensa contra los nómadas del norte. Sin embargo, los hechos históricos nos muestran que en esas épocas, los pueblos del norte no constituían una fuerza unificada capaz de aplastar al imperio chino. Eran tribus dispersas que realizaban incursiones, pero no libraban guerras a gran escala. Para protegerse de esos ataques, bastaban con grupos de caballería móviles y fortines locales. Levantar un monstruo de piedra de miles de kilómetros, para eso es como disparar cañonazos a los gorriones. Así que tenemos una estructura que parece estar mal ubicada, que no es eficiente desde un punto de vista militar, y fue erigida para protegerse de una amenaza cuya magnitud ha sido enormemente exagerada. La versión oficial se derrumba bajo el peso de sus propias contradicciones. Pero, ¿y si todo este tiempo hemos estado mirando el problema desde el ángulo equivocado? ¿Y si los constructores no son los chinos defendiendo el norte, sino una civilización del norte protegiéndose de China? Esta idea da sentido a los tragadores que miran hacia el sur, pero también plantea una nueva y profunda pregunta. Si estas murallas de piedra que vemos son solo una parte de la verdad, o incluso una distorsión de ella, ¿existió otra muralla? ¿Una auténtica? ¿Y quién y cuándo construyó esas fortalezas de piedra que conocemos hoy? Cuando todos los hechos conocidos gritan lo mismo, una ubicación ilógica, ineptitud militar, saeteras que apuntan en la dirección equivocada, solo queda una opción: girar el mapa, mirar el mundo desde otra perspectiva. Si la muralla no podía proteger a China del norte, tal vez, en realidad, protegía al norte de China. Esta idea no es una teoría conspirativa, es la única conclusión que resuelve todas las contradicciones. Sugiere que al norte de los reinos chinos existía otra civilización, comparable en poder, que erigió esta barrera para frenar la incesante expansión del imperio del sur. Y así, el misterio de las saeteras se resuelve por sí mismo. Ya no son un paradoja. En secciones antiguas e intactas de la muralla, construidas mucho antes de la dinastía Ming, estas estrechas aberturas para arqueros miran hacia el sur, miran hacia China. Para los defensores apostados en la cima, la amenaza provenía precisamente de allí. No es un error de los constructores, ni una simple casualidad. Es un cálculo frío, esculpido en piedra. Cada torre, cada merlón, estaba diseñado para enfrentar a los ejércitos que venían del sur. Esto lo cambia todo. Pero aquí nos espera otra revelación. La muralla turística que conocemos por las fotografías, con sus imponentes torres de piedra y sus losas perfectamente alineadas,
Es una versión tardía, casi una reconstrucción. La verdadera y antigua muralla se ve completamente diferente. No es una fortaleza majestuosa, son enormes terraplenes, desgastados por el tiempo, montículos de tierra compactada y arcilla, cubiertos de hierba. No impresionan, no generan asombro, hasta que no se comprende su verdadero tamaño. Estos discretos cerros son los restos de una construcción que se extiende a lo largo de 22.000 kilómetros. 22.000. Eso es más de la mitad de la longitud del ecuador de la Tierra. Millones de personas, generaciones enteras, trabajaron en la creación de este dragón de tierra y utilizaron tecnologías asombrosas. Para unir el suelo, añadieron una mezcla de arroz pegajoso al cemento, un tipo de concreto orgánico que hacía que los terraplenes fueran increíblemente resistentes y resistentes a la erosión. No era simplemente un montículo, era una obra maestra de la ingeniería antigua, creada por una civilización de la cual sabemos casi nada. Así que, frente a nosotros, hay dos muros. Uno es un antiguo terraplén, erigido por una cultura del norte, cuya identidad se ha perdido en el tiempo. El otro es una fortaleza de piedra, mucho más reciente, que muchas veces atribuimos erróneamente solo a los chinos. Los terraplenes nos hablan de una antigua amenaza que provenía del sur, pero las torres de piedra encierran un misterio mucho más extraño. ¿Y si su arquitectura es un mensaje de otra época? ¿Qué pasaría si en su diseño se ocultara un principio militar que, en el momento en que se construyeron, simplemente no podía existir en Asia? Este principio militar proviene del futuro. Esa muralla de piedra que vemos en todas las postales, perfectamente restaurada en la zona del Monte Badaling, no es solo una fortaleza, es un anacronismo arquitectónico. Su diseño, su forma, cada torre y cada almena son un claro préstamo de las fortificaciones de la Europa medieval. Es una tecnología concebida para una guerra totalmente diferente, con armamento completamente distinto. No podría haber existido en Asia en el siglo III antes de nuestra era. Es como encontrar un motor a reacción dentro de una pirámide egipcia. Un detalle que rompe con toda la concepción del mundo, porque proviene de otra época. Observemos estos picos, no solo como un elemento decorativo, sino como una solución militar. Vemos una base ancha y maciza, capaz de resistir impactos, y una parte superior estrecha y alta. Ahora, fijémonos en la muralla de un castillo europeo del siglo XV. La forma es exactamente la misma, y sabemos para qué fue diseñada. Esta estructura no está pensada para un arquero. Un arquero necesita un amplio campo de tiro. Esta forma fue creada únicamente para una finalidad: proteger al tirador de un arma de fuego. Un soldado con arcabuz o mosquete podía resguardarse detrás de la base ancha, asomar el cañón por la estrecha abertura, disparar y luego volver a esconderse para recargar. Es una solución ingenieril brillante para la era de la pólvora. Y aquí es donde toda la historia oficial se desmorona, convirtiéndose en polvo. En la época del emperador Qin, cuando supuestamente se construyó esta muralla, no existía la pólvora, ni entre los chinos, ni entre sus enemigos nómadas. Simplemente no formaba parte del mundo. Esto significa que estamos ante una fortaleza erigida para protegerse de amenazas que surgirían 15 siglos más tarde. Es una paradoja tecnológica, grabada en piedra. Una muralla diseñada para las batallas del futuro, en las que ninguno de sus supuestos constructores habría podido participar jamás. Reunamos todo. Una trayectoria absurda desde el punto de vista estratégico, recorriendo inaccesibles cadenas montañosas, saeteras en antiguos fortines, mirando hacia el sur, hacia China. La existencia de otra muralla, auténtica y mucho más imponente. Un gigantesco terraplén construido por una civilización desconocida. Y como un toque final, la arquitectura de torres de piedra que anticipó su tiempo por 1500 años y fue diseñada para un tipo de guerra completamente diferente. La versión oficial se desmorona bajo el peso de estos hechos. Entonces, ¿qué tenemos ante nosotros?
Un símbolo simple y claro, de grandeza nacional que, al examinarlo de cerca, resulta ser un conjunto de contradicciones insolubles o fragmentos de una historia oculta sobre una poderosa civilización del norte que ha sido eliminada intencionalmente de los libros de texto, apropiándose de su mayor logro. ¿Cuál de estas dos versiones te parece más increíble? ¿Una historia que se contradice a sí misma o una historia que nos han ocultado? La decisión es tuya.